Recordemos que empezamos viendo la semana anterior acerca de la justificación y vamos a tocar varios temas teológicos o que nos hablan acerca de Dios y de la salvación. Y estos temas debemos de tener cuidado porque la gente entiende una cosa, pero la Biblia nos dice otra cosa acerca de lo que es la justicia o la justificación de Dios. Y el tema de hoy es ¿quiénes son los justos o cómo son los justos? Y también cómo podemos identificar que una persona ha sido justificada en el Señor. Y recordemos primeramente lo que veíamos la semana anterior cuando nos empezó diciendo en Romanos capítulo 1 verso 17 que cómo la salvación viene a través de la justicia de Dios y es obrada por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y nos hablaba eso, de hecho desde el verso 16 decía, no me avergüenzo de ese evangelio, el evangelio que ha llevado a la justicia o a la justificación. Y la definición de justificación, volvamos a recordar, es el acto legal de Dios por medio del cual declara justo al pecador, pero en base a la perfecta justicia de Jesucristo. A un condenado a muerte, enjuiciado, que es culpable, lo declara justo en base a los méritos de Cristo. Y es un acto que Dios está realizando, no es algo que el hombre haga. Y vamos a Romanos capítulo 2, verso 7, y empecemos viendo quiénes son esos justos o cómo identificamos a los justos. Y con este verso estaremos orando. Dice en el capítulo 2, verso 7, voy a leer desde el 2:6 para que entendamos todo el pasaje. Dice de la siguiente manera: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Está hablando de los injustos que recibirán juicio. Y en el verso 7 que dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Así como hay un juicio y un castigo, ¿qué es lo que da Dios a los que son justificados? Vida eterna. Y en esto debemos de poner atención en esta hora. Oremos. Padre, te damos gracias porque somos llamados por ti. A través de la obra de Jesucristo somos lavados por la sangre. Es ese sacrificio expiatorio el que nos ha salvado. Y siendo justificados delante de ti tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ahora, Señor, damos gracias porque cada uno de los que hemos escuchado tu evangelio y que hemos creído en Jesucristo, en la obra redentora de Jesucristo y su resurrección, somos justificados y tenemos ahora ya vida eterna. Y Señor, esto está en nosotros produciendo cada día esperanza y fe, porque Señor, lo creímos, es por fe y va a producir también fe y nos va a llevar a una vida de fe cada día. Padre, te bendecimos, obra en nosotros, revelando esa vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo primero que vemos es que estos justos son los que tienen vida eterna. Podemos decir entonces que los que no son justificados o justos no tienen vida eterna. Y la característica de los que tienen vida eterna en el mismo capítulo 2, verso 7, es que dice: perseveran en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Y empezamos viendo la semana anterior que ¿qué es lo que están buscando? No buscan las cosas que son de esta tierra, no buscan las cosas temporales, sino al decir que buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Dónde encontramos esto? La gloria, la honra y la inmortalidad en Dios, en Jesucristo. Son aquellos que buscan a Jesucristo y son estos que han sido justificados. ¿Y cuál es su forma de vida? Perseveran en el bien hacer. O sea, viven en esa justicia de Dios. Estos que tienen vida eterna viven en la justicia de Dios. Un creyente que dice: yo soy cristiano, conozco a Dios, pero no vive en la justicia de Dios, no vive obrando, no vive realizando la voluntad de Dios, podemos decir que ha sido justificado o que todavía está engañado por el pecado. Sigue esclavo de ese pecado. En el capítulo 2, verso 13 nos dice de esta manera: vea cómo son los justos. ¿Quiénes son los justos? ¿Cómo viven los justos?
porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son los justos entonces delante de Dios? Los que hacen, los que viven, los que practican la verdad. Y pareciera que hasta este momento la justicia de Dios estaría en base al obrar o a la obediencia de la ley, o del hombre obedeciendo esa ley de Dios. Parecería de esta manera. Sin embargo, la justicia de Dios o la justificación de Dios no es por obras, y lo vamos a ver enseguida. ¿A qué ley se refiere? Verso 15, y ponga mucha atención. Mostrando la obra de la ley, lea conmigo, escrita en sus corazones. O sea, no está hablando de una ley de letra, de una ley escrita en piedra, de una tradición o una ley juzgada por los hombres, sino de una ley escrita en el corazón. ¿Y dónde vemos esa ley escrita en el corazón, hermanos? Acabamos de terminar de meditar ese libro, Ezequiel, capítulo 36, verso 26 en adelante. Si quiere, vaya conmigo a Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Decimos amén. Esta es la nueva ley, la obra. Y vea lo que el Señor está haciendo. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y lea conmigo esta parte. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y antes de este pasaje, en el mismo capítulo, había dicho: porque hasta este momento ustedes no han podido vivir en obediencia a esa ley. Esa ley les mostraba lo que era el pecado, no les salvaba, pero esa ley les mostraba lo que era el pecado y lo que Dios no quería de ustedes, y quería que vivieran en obediencia, pero no han podido guardar la ley. De hecho, Ezequiel nos está hablando del pueblo de Judá que está ya en el exilio porque desobedecieron a Dios. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Pondré en ustedes un corazón de carne. Voy a quitar el corazón de piedra, porque la letra estaba escrita sobre piedra y ellos pensaban que por cumplir eso ellos eran salvos, pero dejaban de cumplir eso y hacían todo lo demás del pecado. No cambiaba sus corazones. Por eso dice: ahora voy a poner un corazón nuevo, voy a poner espíritu y voy a hacer que ustedes anden en mis ordenanzas. Entonces, cuando dice el capítulo 12, verso 13, que los oidores no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores son los justificados, dice el verso 15, estos que tienen, muestran esa ley escrita, ¿dónde? En sus corazones. ¿Y cómo había dicho el Señor que vivirían esos hombres que tenían la ley escritas en sus corazones, que acabamos de leer en Ezequiel? Haciendo que vivan en sus ordenanzas, haciendo que vivan en obediencia a Dios. Entonces podemos resumir en 4 puntos lo que hemos visto hasta este momento de los justos. Primero, son esos que reciben la vida eterna, son los que buscan gloria, honra, inmortalidad, son los hacedores de la ley. Y yo lo resumí en 4 porque estos 2 puntos son uno solo. Perseveran en el bien hacer ante Dios porque tienen la ley escrita en sus corazones. Entonces, alguien que no ha sido justificado no puede vivir en esa obediencia a Dios. El hombre se esfuerza y por más que quiere, de hecho ese va a ser el diálogo final del capítulo 7 de Romanos, va a decir: por más que quiere, encuentra que hay una ley en sus miembros que le domina, porque todavía no ha muerto al pecado, sigue vivo al pecado, y tiene ese pecado y esa muerte autoridad sobre esa persona. Y aunque quiere dejar de hacer lo malo, vuelve a hacerlo cada vez. Y ya no hay culpa, ya no hay conciencia de culpa, se ha acostumbrado a vivir de esa manera. Pero el que ha sido justificado en el Señor no quiere decir que dejó de ser carne, no quiere decir que dejó de ser una persona común y corriente,
Pero ahora hay un gobierno, y lo vamos a ver luego en el capítulo 8, hay un gobierno diferente en el capítulo 7, que nos dice el régimen del Espíritu, la ley del Espíritu que ahora está gobernando sus corazones. Para el hombre natural dice, bueno, el sábado en la noche o llega el domingo en la mañana y usted lo ve al hombre o a la mujer natural con unas ojeras y desvelado, y va a decir, bueno, entonces el cristiano no tiene ojeras. Sí, a veces nos desvelamos, pero se desveló y viene a alabar a Dios y levanta sus manos y le canta al Señor y escucha la palabra y dice amén y se va. Pero ¿qué pasó el sábado en la noche o en la madrugada o unas horas antes del servicio? ¿Dónde estuvo? ¿En el antro? ¿En la disco? Bueno, la disco es para los de nuestra edad, ¿verdad? Que ya ahora los jóvenes es el antro. ¿Dónde estuvo? Dándole rienda suelta a su carne, engañándose a sí mismo. Pero llega el domingo, entonces viene y dice, voy a alabar a Dios. Pero su carne, o sea, su viejo hombre, su vieja mujer sigue vivo. Sin embargo, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido justificado, no quiere decir que no tenga todavía esas tentaciones, sino que ahora puede dominar eso, porque quien gobierna su vida es el Espíritu, es la palabra de Dios, es el Señor que está gobernando su vida. No tiene esas tentaciones, esas debilidades, puede tenerlas, pueden revolotear en su cabeza, pero no deja que tomen el control de su mente ni de su voluntad, porque ahora la voluntad suya es la voluntad del Padre. Porque ahora esa letra ya no es en la mente o es una obligación, sino porque el Señor ha puesto su espíritu y el corazón del hombre y la mujer que son regenerados, son justificados, ahora quiere agradar a Dios. Y por eso crucifica su carne, su voluntad cada día. ¿Cuál es nuestra vida, hermano? ¿Del hombre o la mujer justificados, o del hombre que sigue dominado por el viejo yo, por la muerte, por el pecado? Los justos tienen vida eterna, tienen la ley escrita ahora en sus corazones, en sus mentes, la obedecen, ponen en práctica la ley de Dios. Esa nueva ley que está en ellos es el pacto que el Señor había dicho, el nuevo pacto de Ezequiel capítulo 36, de Jeremías capítulo 31, Ezequiel 11, 19. Cada día este hombre está en ese pacto, y no es, recordemos que dijimos, no es un pacto entre Dios y yo como iguales, sino es un pacto en un solo sentido. Dios es el que ha dado ese pacto, Dios es el que ha justificado, Dios es el que ha pagado a través de Cristo, Dios es el que recompensa, Dios es el juez. ¿Y el hombre qué tiene que hacer? Vivir en ese pacto, respetar al Señor, amar a Dios, estar agradecido, y lo veremos un poco más adelante, por haber sido tomado en cuenta, aunque no merecía ser parte de ese pacto. Capítulo 3, verso 27. Entonces, con lo que hemos hablado hasta este momento, el hombre puede decir, es que yo me he ganado la justicia, yo me he ganado la salvación, mis obras buenas han logrado o han permitido que Dios me haga justo o me tome como su hijo. No, sino dice el verso 27, ¿dónde está pues la jactancia? O sea, ¿de qué te puedes envanecer? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? O sea, por ser obediente, porque a veces creemos que por meditar la palabra de Dios, que por hacer cosas buenas, por eso somos salvos. No, está bien que lo hagamos, pero eso debe ser fruto de haber sido justificados y de ser salvos. No hacemos eso para ser salvos. La salvación es un regalo de Dios. Y entonces dice, no tienes por qué envanecerte, por qué jactarte, porque no es por las obras de la ley. Lea conmigo al final del verso 27, no, sino por la ley de la fe. Es porque has creído. Y de hecho el capítulo 1, verso 18 al 32, que mencionamos también la semana anterior, muestra la terrible condición del hombre en una perversidad y depravación y rebeldía contra Dios, contra la misma naturaleza, contra su propio cuerpo y contra su propio género humano. El hombre vive de esta manera,
en sus instintos, sea judío o gentil. Y voy a decir, aún se llame cristiano. Si no ha nacido de nuevo, de esta manera es la vida de la persona. Y el capítulo 3, verso 9 al 18, también nos va a estar hablando cómo ahora tampoco el que se dice creyente o se dice cristiano puede considerarse más que los otros. Porque en los capítulos anteriores había dicho, los judíos no obedecen la ley, transgreden la ley. Los gentiles no la conocen, viven en su desorden. O sea, todos han pecado delante de Dios. Pero ¿qué dice el 3:9? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Ya somos cristianos. ¿Somos mejores que ellos? Alguno dirá, no, yo sí soy el preferido de Dios. No, ahora yo soy tan santo que tienen que ponerme algo donde paso, ¿no? Soy tan santo que si me tocan pueden caer fulminados por la gloria. Y no es broma, yo he escuchado a personas decir eso y digo, qué barbaridad. ¿A dónde han llegado? ¿Que pues somos mejores que ellos? ¿Qué dice? Es una pregunta retórica. Realmente lo está diciendo, no somos mejores que ellos. Y responde el apóstol Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. ¿Y ese todos a quién incluye? A mí. Como está escrito, dice el verso 10, no hay justo ni aún uno. Entonces, si somos justificados y tenemos nueva vida y podemos vivir en obediencia, ¿qué pasó si todos estamos en pecado? Pues únicamente la obra de Dios. Por eso es que va a estar hablando de la justificación, de la gracia, de la fe, de la expiación, estos temas teológicos que se mencionan en Romanos, para darnos a entender que no somos merecedores de esa salvación y esa gracia, sino ha sido solamente obra de Dios a través de Cristo. Es un regalo inmerecido, eso se llama gracia, regalo inmerecido. Dice en el Salmo 51, verso 7, mire, desde el salmista entendía cómo es el obrar de Dios, y él está hablando acerca de su pecado, cómo está sucio. Pero dice en el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hablamos de todo el pecado la semana anterior y toqué unos versos con los que inicié hoy para decir, no estamos en desesperanza, sino el Señor ha puesto un medio y el Señor ha llamado a los suyos para limpiarlos, para lavarlos, para que sean justificados, para que tengan vida eterna, para que puedan vivir en obediencia. Les ha dado su Espíritu Santo. Dice en Romanos capítulo 3, verso 5. A veces nos preguntamos, entonces, al final, ¿todos serán salvos o seremos salvos? ¿O Dios es injusto que castiga? ¿O por qué castiga a unos y a otros no? O sea, no sabemos la medida con la que está castigando Dios. Pero dice el verso 5, y si nuestra injusticia da de facto, de hecho, diciendo somos injustos, nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios. Porque Dios había advertido, Dios había dicho desde Adán y Eva, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Puedes comer de todo árbol, pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Y qué decidió el hombre? Morir. La serpiente le dijo, serás como Dios. Tú vas a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Tú vas a decidir el futuro de tu vida. ¿Y qué dijo el hombre? Yo decido desobedecer a Dios. ¿Y qué decide el hombre hoy, en la actualidad? ¿O qué hemos decidido en muchas ocasiones? Desobedecer a Dios. Por eso necesitamos llegar al Señor con esa condición, hermano, reconociendo nuestra condición de pecadores. Cuando el hombre no reconoce su condición de pecador, decía la semana anterior tampoco, puede cambiar
tampoco puede entender la obra de salvación y de regeneración que el Señor quiere obrar en su vida. Piensa que es lo mismo vivir sin obedecer a Dios, vivir como una persona pagana que como un creyente. No hace diferencia entre lo santo y lo profano. Es creyente aquí, pero saliendo se olvida de su identidad o de quién ha pagado por él o por ella. Volvamos al verso 5. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, o sea, es un razonamiento humano. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? No, Dios no es injusto. Dios está juzgando porque Él es justo. Dios está juzgando porque nuestras injusticias hacen ver más santa la santidad de Dios. Porque nuestro pecado hace ver también más grande la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Va a llegar un punto donde Pablo dice: entonces algunos nos acusan diciendo, hagamos males para que vengan bienes. O en el capítulo 6, el verso 1, el verso 15, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y recuerda el tema: ¿cómo viven los justos? ¿O quiénes son los justos? Los que entonces no viven agradándose así a su carne, dominados por su carne, sino bajo el gobierno de Dios, tienen vida eterna, viven en obediencia al Señor, agradan a Dios. Son estos que se dan cuenta o reconocen su pecado, y entonces ellos pueden ser merecedores de esa gracia de Dios. Vamos al Salmo 14:1, verso 1 al 13, Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta porción, como lo dice Nueva Traducción Viviente. Solo los necios dicen en su corazón que no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. ¿Quiénes son los que dicen que no hay Dios? Los corruptos y los que sus acciones son malas. No solamente el ateo que dice no hay Dios, sino aquel que vive de esta manera está diciendo no hay Dios, no hay gobierno sobre mí, no estoy reconociendo a Dios en mi vida. Dice el mismo verso 1, no hay ni uno solo que haga lo bueno. No hay quien haga el bien, dice en la versión 60 que ustedes tienen. El verso 2, el Señor mira desde los cielos a toda la raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio, si alguien busca a Dios. ¿Quién es el sabio según Salmos? El que busca a Dios. ¿Usted qué es, hermano? ¿Sabio o necio? Porque había dicho en el 51 que el necio dice no hay Dios. También digo en el 14:1 también dice que el necio dice no hay Dios. Pero el sabio, ¿qué hace? Busca a Dios. Verso 3, pero no, todos se desviaron, todos se corrompieron, no hay uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Cuántos hacen lo bueno? Entonces, ¿será Dios injusto al castigar? No. Pero dice Romanos capítulo 3, verso 19 y 20. Ha hablado de todo este pecado en el hombre para que Pablo finalmente llegue a condenar al judío, al gentil y también al que se dice creyente, pero no porque tenga un espíritu de culpa sobre la gente y que quiera dejarlo de esta manera, sino llega al verso 19 para que exponer que nadie puede tener un argumento para al menos decir o osar rebelarse contra Dios y decir soy justo ante Dios, sino para decir todos hemos pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese todos estoy yo y estás tú. Entonces Romanos 3:19 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, o sea, nadie tenga algo que decir, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Parece que Dios quiere condenar al mundo. Qué malo, no es Dios. Pero no es así. Dice el verso 20, lo que Dios quiere mostrar es esto: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que Dios quiere dar por sentado es: no puedes justificarte por tus obras. Date cuenta de tu condición. Todos, aunque guardaban la ley, pecaron. Y el que no conocía la ley también pecó. Y a veces el que se dice creyente también ha pecado. Entonces, ¿quién es justo delante de Dios? No hay ni siquiera uno. Ninguno puede decir, o al menos no humillarse delante de Dios y que quiera estar altivo y decir: yo me merezco la salvación. Porque a veces eso pensamos, porque predicamos, porque hacemos, porque damos, porque decimos. Verso 21. Entonces parece que hasta este momento el mundo está bajo condenación. Sin embargo, el verso 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Pero fuera de esa ley, ¿qué hay? También justicia de Dios. Y esto es lo hermoso, esa justicia revelada a través de ¿quién? A través de Cristo. No por obras de la ley, sino solamente por fe y por gracia. En la ley y los profetas del Antiguo Testamento, entonces dice que hablaban de la justicia de Dios, pero esa justicia, aún en el cumplimiento de la ley, era por fe en Jesús, viendo al futuro, viendo o esperando la venida del Mesías, aquel que cumpliría la ley, aquel que redimiría a Israel, aquel que salvaría al mundo, que nos libraría del pecado. También era por fe. Ellos vivían guardando esa ley, el Sabbat y todas las leyes, pero no por cumplir la ley eran salvos, sino porque Dios había dicho: este Sabbat, este cumplimiento de las leyes es entre tanto que traigo el reposo perfecto, entre tanto que hay un sacrificio perfecto. Recuerda Hebreos, ¿no? Entre tanto que viene el Cordero que librará a todos de esa condenación. O sea, siempre fue viendo a la promesa y al pacto de Dios. Capítulo 3, verso 22 dice de la siguiente manera: vea cómo la justicia o los justificados solamente es a través de la fe, aparte de la ley. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. ¿Para quiénes? Para todos los que creen en Él. Así como había puesto a todos bajo condenación, ¿qué dice? Ahora hay justicia a través de Cristo, pero para los que creen. La palabra es pistis o fe, es creer. Iba a decir porque no hay diferencia, o sea, sean judíos o sean gentiles, la salvación solamente es a través de Cristo y por creer en Él. Entonces, el capítulo 3, verso 23, que lo hemos repetido varias veces, cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, es solamente mostrar la condición del hombre, para mostrar al mismo tiempo la esperanza que tiene ¿en quién? En Cristo. Y entonces el verso 24, ¿qué dice? Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, ¿qué es gracia? Según la Biblia, ser justificado gratuitamente. Y esto es bueno que lo entendamos así, pero para mucha gente es malo porque dice: entonces es gratuito. No, está diciendo antes que como estábamos destituidos y no teníamos derecho y no podíamos pagar, Dios el Padre pagó a través de Cristo, con la vida de Cristo, el sacrificio de Cristo, para que tú y yo, que no lo merecíamos, tuviésemos redención y salvación. Entonces es gratuito para nosotros, pero tiene un pago o un costo muy alto: la vida y la sangre de Jesucristo. Volvamos al verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces la justificación, ¿cómo es? Gratuita, por medio de la gracia, por el regalo, el don inmerecido de Dios, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en empecé compartiendo la semana anterior acerca del pacto de la justificación. Y un teólogo llamado Louis Berkhoff habla acerca de esto de esta manera: Dios aparece en este pacto como un Padre bondadoso, misericordioso, que quiere perdonar el pecado y restaurar a los pecadores en su comunión bendita. O sea, en esa
en esa comunión original que Dios quería para el hombre. Nos dice este escritor, es un acuerdo de gracia entre Dios y el pecador elegido, en el que Dios se ofrece a sí mismo con todas sus bendiciones de salvación al pecador elegido. O sea, Dios está diciendo, si eres pecador, si eres culpable, si mereces esto, si tú no has podido obedecer, pero yo te estoy ofreciendo. Yo mismo me ofrezco a ti con mis bendiciones, con mis dones, pero solamente tienes que hacerlo a través de Cristo, a través de creer en Cristo, de creer en ese plan de Dios. ¿Decimos amén o decimos ay de mí? Recuerda que Jesús decía, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros, publicanos. Y en lugar de decir amén, es ay. Porque entendiendo la palabra de Dios, conociendo la palabra de Dios, ¿qué hacían los fariseos y los publicanos? Rechazaban a Jesús y rechazaban a Dios. ¿Quién es el medio entonces? En el capítulo 3, verso 25 en adelante, nos va a decir quién es el medio para esa justificación. Entonces, ¿cómo viven los que son justificados? ¿Quiénes son los que son justificados? Los que creen en esa justificación gratuita, que creen en Jesús, que aceptan el sacrificio de Jesús, que viven ahora en obediencia al Señor. Aquellos que son salvos y viven u obran diariamente ese bien de Dios. Dice en el verso 25 en adelante, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Vea que el medio es Cristo, el sacrificio propiciatorio de Cristo. ¿Qué significa? El sacrificio que pagó todo, eso es propiciatorio, que pagó todo para la salvación, pagó el precio que Dios requería para la salvación nuestra. Cristo manifiesta la justicia de Dios en el tiempo que Dios había señalado. Por eso hablé desde la semana anterior del pacto de justificación. Dios dijo, voy a traer esa justificación, voy a traer al Mesías. ¿Y qué hizo Dios? Lo cumplió. Entonces Dios está cumpliendo ese pacto. Vamos al verso 25 al 31. Solamente voy a leer algunos versos y yo les voy diciendo cuáles. Verso 25 en Nueva Traducción Viviente. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. ¿Qué hizo Dios? Muestra su justicia a través de Cristo, detiene su ira y no toma en cuenta el pecado para castigar. Y decimos, entonces Dios es injusto. Pero ¿a quiénes es que les atribuye esta justicia o los declara justos? A los que creen en este sacrificio, a los que lo aceptan. El que no, queda bajo esa condenación. Por eso usted y yo, ¿cómo tenemos que estar? Gozosos por conocer al Señor y por ser justificados. Verso 26. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial. Y vea, esto es la justificación en estas palabras de Nueva Traducción Viviente. Y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. No necesitaríamos leer a Louis Berkhof para entender qué es la justificación, pero Louis Berkhof a veces o muchos otros teólogos lo escriben en palabras que podamos entender. Pero la Biblia nos dice en el verso 26 y 25, ¿qué es la justificación? Dios declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Amén. ¿Usted cree en Jesús? Dios lo ha declarado justo ante los ojos de Él, aunque usted y yo merecíamos la condenación. Entonces, en el verso 25 vemos que la justificación de Dios es Cristo, el sacrificio de Jesús, y las personas son declaradas justas solo cuando creen en Él. La justificación entonces es por fe.
sin las obras de la ley, que ya lo vimos en el capítulo 3, verso 28, que en la versión 60 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces muchos dicen: entonces puedo vivir mi vida como sea porque soy justificado ya sin ley. Sin embargo, ¿qué dijo Jesús? Oyeron que fue dicho: amarás a quien, o aborrecerás a tu enemigo, pero amarás a tu amigo. ¿Y qué dijo Jesús? Eso era la ley. Pero ¿qué dijo Jesús? No, yo les digo: amen al que los persigue, oren por ellos. O sea, la ley en el Espíritu no está diciendo que esa ley no mostrara lo que Dios quería, sino que esta ley en el Espíritu, ahora esta justificación va más allá de esa ley escrita. Antes decía la ley que podías repudiar a tu mujer, o que no debías abusar de la mujer. Pero ¿qué dice Jesús? Pues yo les digo ahora que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. Antes ustedes oyeron que la ley decía: no matarás. Pues ahora yo les digo que cualquiera que le llame fatuo o que ofenda a su hermano con palabras es como si estuviese matando. O sea, va más allá de aquella ley. Realmente entonces Jesús vino a cumplir esa ley y mucho más, porque ahora puso una ley en nuestro corazón. ¿Cómo son los justos? Los que tienen la ley escrita en su corazón. No es porque siguen esas reglas, sino porque ahora tienen la naturaleza de Dios. Son participantes de la naturaleza divina del Señor. Entonces Dios justifica por la fe a los de la circuncisión, hablemos de judíos, y a los de la no circuncisión, verso 30 del capítulo 3, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, o sea, los de la ley, que debían tener fe para cumplirlo, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, y los no judíos, que deben de tener fe. Finalmente no era la ley, es la fe la que está salvando. Y dice Romanos 5:9: ahora que somos justificados, dice que podemos ser libres, no por las obras de la ley. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Cuál es la vida del justificado? Por él seremos salvos de la ira. ¿Cómo viven los justos? Salvos de la ira. ¿Podemos vivir con confianza? Ahora ya no vivimos porque muchos dicen: es que si hago esto, Dios me va a castigar. Y no es que lo tengamos que hacer, que hagamos lo malo o que lo que querramos y que Dios no nos va a castigar, no, sino que ahora el hombre no vive obedeciendo a Dios por la culpa del castigo que le va a venir, sino que ahora el hombre que es salvo vive, ¿cómo decirlo?, gozoso, libre, conoce su identidad, que ya no está bajo la ira de Dios, y ahora ese hombre vive libre para agradar a Dios. O sea, no es libre para hacer el pecado, sino para agradar a Dios. Antes estaba esclavo del pecado y no podía agradar a Dios por más que quisiera. Ahora puede obedecer a Dios y agradar a Dios. Capítulo 3, verso 31. Entonces, concluyendo esto: luego pues, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es como Jesús dijo: oyeron que fue dicho, pero ahora yo les digo. O sea, aquello solamente era una ley, ahora yo les digo realmente qué era lo que Dios buscaba de ustedes. Y como nos dice la palabra del Señor: hacer justicia, misericordia y ser humildes ante Él. Volvamos a leer el verso 27 del capítulo 3. Entonces, ¿cualquier hombre puede jactarse de algo? ¿Dónde está su jactancia? Aquellos que ahora son justificados pueden vivir en orgullo, en vanidad, en jactancia religiosa, moral, espiritualmente. No, porque ahora ellos entienden que no son salvos por la ley, sino solamente por la fe. Son justificados por el Señor. Ahora, la Biblia nos va a dar un ejemplo, y no voy a entrar mucho en ese detalle, en el ejemplo del capítulo 4 de Romanos, que nos habla acerca de Abraham. Pero nos va a decir: miren, Abraham, que es el padre de la fe,
él llegó a ser justo ante Dios, pero no fue por sus buenos hechos, porque si nosotros analizamos la vida de Abraham, no era tan bueno como pensamos, ni era tan perfecto. Dice en el capítulo 4, verso 1, al final del verso: pero no por sus buenas acciones, en Nueva Traducción Viviente, sino porque Dios le consideró justo ante él. ¿Por qué fue justificado y por qué fue llamado amigo de Dios? Porque Dios lo consideró. Entonces, hoy, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos considera justos. Y también dice: ya no les llamaré siervos, dijo Jesús, sino les llamaré amigos. Nos llama igual que Abraham. Y en el verso 3 dice: pues la escritura nos dice: Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró a Abraham justo debido a su fe. ¿Cuántos hemos creído en Dios? Él nos considera justos. Verso 4 y 5 en Nueva Traducción Viviente, Romanos: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino que es algo que se ha ganado. Pero verso 5, ponga atención: esto es la justificación por gracia. Pero la gente que no es considerada justa por sus acciones, ¿nuestras acciones han sido justas? No. Sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. Ahora, nosotros hemos sido considerados justos por nuestra fe. Finalmente, quiero leer capítulo 4, verso 13. Y podemos ver que la promesa entonces de la justificación de Dios que hizo a Abraham y a sus descendientes no era por la obediencia únicamente a la ley, tanto que mientras Abraham vivió no hubo ley. De hecho, la circuncisión fue después de que él creyó a Dios, fue como resultado de que él había creído a Dios. Y casi 600 años después de que Dios llamó a Abraham, Dios le da la ley a sus descendientes para que recordaran el pacto de Dios. Pero durante todo ese tiempo, ¿Dios no salvó a Abraham y a los que creyeron en él? Sí, pero el cumplimiento de la ley era para recordar la obra de Dios. Así que cuando nosotros vivimos en obediencia, es para recordar lo que Dios ha hecho, la gratitud que hay en nuestro corazón. No es para pagarle a Dios, es porque ahora hay una nueva naturaleza, porque ahora tenemos la ley escrita en nuestros corazones. Capítulo 4, verso 13. Obviamente, la promesa que Dios hizo de dar toda la tierra a Abraham y a sus descendientes no se basaba en la obediencia de Abraham a la ley, sino en una relación correcta con Dios, la cual viene por la fe. Entonces, ¿cómo viven los que son justificados? Con fe. ¿Y esa fe a qué los lleva, hermanos? A una relación correcta con Dios. Nos debe de llevar a una relación con Dios. Entonces ya no obedezco por temor, no obedezco por el castigo, obedezco porque amo a Dios, tengo una relación con Dios, estoy agradecido por el sacrificio de Jesús. Así vive el hombre justificado. Amén. O ay de mí. Termino con estos siguientes versículos, leyendo el verso 14. Si la promesa de Dios es solo para los que obedecen la ley, entonces la fe no hace falta y la promesa de Dios no tiene sentido. Entonces, ¿para qué Dios mandaría profetas? ¿Para qué Dios enviaría a su Hijo? ¿Para qué Dios hablaría de creer en Él? Si solamente sería por cumplir un rito. Verso 16. Así que la promesa se recibe por medio de la fe y es un regalo inmerecido. Y vivamos o no de acuerdo con la ley de Moisés, todos estamos seguros de recibir esta promesa si tenemos una fe como la de Abraham, quien es el padre de todos los que creen. Así que, hermanos, yo quisiera concluir en esta hora. ¿Cómo vive usted? ¿Creyendo al Señor? ¿Ha sido justificado en el Señor? ¿Dónde se tiene que ver eso? Porque Abraham creyó a Dios y entonces Abraham actuó con obediencia a lo que Dios le decía. Fue capaz aún de entregar a su propio hijo porque sabía que Dios era poderoso, y también Romanos nos lo va a decir, poderoso para levantar aún de la muerte a Isaac, en el que en sentido figurado lo volvió a levantar.
que Dios era capaz de dar de nuevo a luz un hijo en Sara, que era estéril y de 90 años. Él creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Él creyó en contra de todo lo que veía, y él vivió obedeciendo a Dios hasta que Dios le llamó amigo, hasta que Dios lo consideró, que no había, capítulo 22, cuando le dice de Génesis: ahora sé que verdaderamente me temes. Dios lo justificó cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, o de Harán después, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a donde yo te voy a decir. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. ¿Conocía a Dios? Solamente había oído, y oyó una vez a Dios, y por eso creyó y caminó. ¿Cuántas veces hemos oído nosotros a Dios? Por eso es tan importante que nos acerquemos a la palabra de Dios y lo oigamos y creamos a esa voz de Dios que nos sigue hablando hasta hoy. Esa voz que creó los cielos, que conmueve la tierra y los cielos. Que sigamos escuchando esa voz, para que al oír la voz de Dios caminemos, y entonces, como hombres y mujeres justificados, vivamos esa vida en obediencia, no por temor, sino porque ahora estamos agradecidos de la obra del Señor. Vamos a orar y vamos a ponernos en pie. Padre bendito, muchas gracias en este momento, porque la vida del hombre justificado es diferente a la vida del hombre religioso, la vida del hombre de tradición, la vida del hombre que tiene temor, la vida del hombre que en apariencia vive en obediencia. Ahora la vida del hombre justificado es una vida transformada, es una vida que el Señor ve como justo, porque ha creído en ti, y al creer en ti, ahora este hombre tiene la ley escrita en su corazón y vive de acuerdo a esa ley, en una nueva naturaleza, en un nuevo nacimiento. Se ha dado cuenta de su pecado, se ha dado cuenta que no merecía la justicia ni la gracia de Dios, pero ahora vive agradecido porque ha recibido el perdón, el favor inmerecido de Dios. De esta manera vivimos hoy, y vivimos ahora haciendo tu voluntad, obrando bien. ¿Por qué? Porque ahora, Señor, estamos agradecidos de haber sido elegidos, rescatados y llamados para ser tu pueblo. Te agradecemos, oh Señor, por justificarnos en Cristo, en la obra de Cristo, solamente por su sangre. Y, Señor, tenemos vida eterna solamente por su resurrección. Gracias por darnos a conocer esa obra tuya. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tome su lugar. La siguiente semana seguiremos hablando de la justificación, otro tema de la justificación, pero le pido que siga meditando en la palabra del Señor. Dios le bendiga.